La transformación digital a raíz del COVID-19 nos obliga a mantenernos atentos de las herramientas tecnológicas que utilicemos en nuestros negocios. Hoy abordaremos el tema de ciberseguridad y de las medidas preventivas para evitar ser víctimas de ataques y crear formas éticas y seguras para el ejercicio profesional. Por favor, quédese con nosotros. Hola contadores, un gusto volver a estar acá en un programa más de La Voz del Contador. COVID es y seguirá siendo sin duda un tema diario debido a la gran dinámica que tenemos y a los cambios tanto en las empresas como en el trabajo. El día de hoy el Colegio de Contadores trae a un experto en Derecho Informático que nos va a hablar, a conversar sobre todos los temas que debemos tomar en cuenta, sobre las nuevas tendencias, las herramientas que estamos utilizando los contadores y cuáles son los protocolos indicados que debemos utilizar en cada una de nuestras actividades diarias. Entonces acá les presentamos al señor José Adalid Medrano, quien es el experto en Derecho Informático, abogado que nos acompañará en el programa de hoy. Hola Verónica, un gusto de estar aquí el día de hoy hablando con ustedes sobre un tema tan importante en momentos tan difíciles para la sociedad donde ocupamos saber sobre estos temas. Pues sí, todo vino a cambiar y el dinamismo que tenemos sin duda hoy en cada una de nuestras operaciones, en las actividades, tanto para los contadores que trabajamos de manera independiente, que tenemos un despacho y que debemos cambiar pues nuestra forma y nuestro modo de trabajo, como todos esos contadores que trabajan en una empresa y de una u otra manera los envían a hacer pues teletrabajo y a utilizar herramientas que son las que vamos a conversar más adelante para que el experto nos amplíe y nos dé algunos consejos de seguridad, de prevención y cuáles son las mejores herramientas que podemos utilizar en este momento para desempeñar de la mejor manera nuestras labores. En este momento tal vez a mí me gustaría que el licenciado Adalid nos comente un poco sobre las tendencias, sobre todas estas nuevas tendencias, cómo se ha movido el mercado laboral y cómo nosotros podemos hacer también para acostumbrarnos de nuestra vida en oficina, que era nuestro diario vivir, nuestro día a día, ahora pasar a trabajar en nuestros trabajos y toda la gran dinámica que se ha dado a lo largo de las actividades que tenemos. De un mes para acá me parece, ¿verdad?, que todo esto ha cambiado. Sí, efectivamente, COVID-19 lo que nos ha llevado es a acelerar el proceso hacia la transformación digital que estaba viviendo la sociedad. Entonces, personas a quienes sus jefes nunca les hubieran aceptado el teletrabajo, ahora más bien nos están presionando para que lo acepten. Y eso por supuesto que es un dilema, porque a veces las compañías no están preparadas para el teletrabajo, no están preparadas para las teleconferencias y para recibir instrucciones en una jornada laboral que para algunos pareciera que no está establecida, porque también existe tal vez una mala forma de ver el teletrabajo como vagancia, como que las personas están tiradas en la casa y a veces no se les quiere respetar la jornada laboral. Entonces vemos cómo podría incrementar el estrés para los trabajadores el estar recibiendo, por ejemplo, comunicaciones a medianoche, sintiendo la presión de que tienen que contestar. Entonces vemos cómo tenemos que cambiar a nivel regulatorio, tenemos que cambiar a nivel cultural, tenemos que empezar a transformar digitalmente esta sociedad para tener buenas prácticas, tener formas éticas y seguras de comunicarnos de tal forma que podamos adaptarnos de la mejor forma y que el impacto para la sociedad sea bueno tanto a nivel digamos que económico, a nivel digamos que de salud mental, porque efectivamente cuando las cosas no están bien reguladas, cuando no se toman decisiones pensando en todas las aristas que deben ser, puede traer unos impactos negativos para las personas. Claro, y ahí mencionabas algo que es la manera ética y segura.
que son palabras que extraigo porque me parecen palabras muy claves a todo el entorno que ahora estamos viviendo. Pues evidentemente la cantidad de actividades y la cantidad de trabajo por los medios electrónicos pues se ha incrementado y no puede ser diferente, ¿verdad? Por lo que estamos viviendo, y hay plataformas que todos estamos usando o en muchos casos aprendiendo a usar, ¿verdad? Exacto. Me incluyo porque pues algunos utilizan un tipo de plataformas, otros otras, entonces pues nos ha tocado más bien ser como polifacéticos, flexibilizarnos a todos estos cambios y aprender. Y de todo el uso de estas plataformas virtuales, ¿verdad? Y de los diferentes tipos que hay, me gustaría tal vez que usted, como experto en todo el tema informático y en toda la parte de derecho en este caso, nos pueda comentar un poco de las herramientas y el uso de estas herramientas en las actividades diarias, digamos, de nosotros los contadores. Sí, efectivamente, a mí me parece que lo primero que tiene que hacer una compañía antes de decidir sobre el teletrabajo es crear un grupo multidisciplinario, un comité de seguridad donde se puedan establecer cuáles van a ser las pautas para que se ejerza este teletrabajo. ¿Y por qué tiene que ser multidisciplinario? Porque efectivamente se tiene que tomar en cuenta a un informático, ojalá que tenga conocimientos de temas de ciberseguridad, se tiene que tomar en cuenta a un abogado, se tiene que tomar en cuenta a recursos humanos, se debería tomar en cuenta a gerencia e inclusive comunicación. ¿Por qué? Porque todo lo que se pueda decidir sobre ciberseguridad debe ser comunicado a nivel interno para los empleados. ¿Por qué? Porque la cultura de ciberseguridad no llega de la noche a la mañana. Hay que hacer recordatorios. Las personas tienen que saber cómo tienen que, digamos, que cuidarse. Entonces, por ejemplo, uno de los elementos que estamos viendo es las personas utilizando Zoom. Una plataforma de moda para teleconferencias, para reuniones, y vean qué interesante, Zoom es una plataforma que fue lanzada más pensado en el usuario corriente, no en el usuario corporativo. Por tanto, no tienen las medidas necesarias para proteger la información confidencial que se puede estar transmitiendo en una empresa. Entonces, han tenido todo tipo de vulnerabilidades que han sido explotadas por delincuentes, inclusive hay ataques que le llaman Zoom bombing, que son personas desocupadas que tienen inclusive programas que pueden detectar cuáles son, digamos que los identificadores de los chats, caen sobre esos, ponen pornografía e imagínense lo que es estar en una reunión corporativa y que de repente salga pornografía. Simplemente por no tomar medidas adecuadas al respecto de eso. Entonces una de las medidas podría ser dejar a las personas en sala de espera, poner un identificador que sea distintivo, ponerle contraseña y estas, entre otras medidas, de tal forma que si usted va a utilizar esa plataforma puede tener algún tipo de seguridad. Pero ojo, si es un tema corporativo, realmente usted puede confiar en esa plataforma, porque también tuvieron filtraciones de grabaciones que se hicieron a nivel interno y estaban públicas en Google. Sí. Y a pesar de que las hayan corregido, la confianza no es tan fácil de recuperar. Entonces, de este comité que les hablaba al inicio, tiene que tomar esas decisiones. ¿Realmente nosotros manejamos información tan poco importante en nuestras conversaciones, en nuestras reuniones? O sea, hay cierta confidencialidad. Porque si existe el más mínimo nivel de interés por proteger la confidencialidad, la plataforma podría ser otra. Podría ser Microsoft Teams, podría ser Skype, podría ser Google Meet, que funciona muy bien, pero eso es una decisión que tiene que tomar este comité. No puede llegar simplemente a decir, vi un video que esta es buena y listo. Hay que hacer un análisis, hay que ver dónde están alojados los servidores. Tenemos que tomar en cuenta, y por ejemplo hay muchas instituciones educativas que hacen digamos que las teleenseñanzas, ¿verdad? Por decirlo de una forma, y esto es un tratamiento de datos personales. Entonces los estudiantes, así como los empleados, requieren consentir qué tipo de tratamiento se van a dar esos datos. Un detalle importantísimo, si vamos a grabar una conversación que se está dando en una de estas plataformas, requerimos el consentimiento de las personas, porque es importante saber que si las personas no saben que los están grabando, podría estarse dando una comisión de un delito, porque imagínense lo que es usted estar hablando sin saber que eso va a quedar grabado ahí. Claro, y todo el tema de protocolo es muy importante, bueno, iniciando, como nos mencionaba, por el tema de
tener una comisión que sea quien analice los sistemas que vamos a utilizar para realizar este tipo de trabajo. Y también se me viene a la mente, y como conversamos en algún momento, es luego de ese protocolo y saber cuáles son los sistemas que vamos a utilizar a nivel de contrato laboral, en el caso de los contadores que trabajan tal vez en una empresa. ¿Por qué? Porque los contadores tenemos actividades muy sensibles. Manejamos información financiera, que si esa información financiera se filtra a un competidor, podría ser de mucho valor. Probablemente dentro del área de tesorería también trabajan muchos contadores que evidentemente tienen acceso a plataformas bancarias corporativas para cargar todo lo que son pues datos de transferencia y pagos de proveedores y colaboradores. Entonces, como colaborador, un contador también debería dejar dentro de su contrato, ¿verdad?, bien estipuladas cuáles son las actividades que vamos a hacer, y hacer una revisión también inclusive de los equipos, para saber si los equipos donde yo estoy trabajando tienen la seguridad para estas actividades que nosotros los contadores realizamos, que son tan sensibles. Efectivamente, porque vea, normalmente los equipos de seguridad informática de una empresa, dependiendo cuál, digamos, qué tan grande sea, normalmente se preocupan por qué medios se va a transmitir la información. Pero la pesadilla de estos equipos de seguridad informática es este momento para el cual muchos no estaban preparados, y donde se empieza a manejar información por medios no tan seguros. Y por otro lado, las pymes, sin ningún tipo de experiencia en esta materia, sin tener suficiente apoyo, empiezan a manejar información por la libre. Y ahí es donde es importante que se empiecen a capacitar sobre buenas prácticas, que elijan plataformas que sean seguras, que desconfíen de todo lo que sea gratuito. Muchas veces lo gratuito por algo tiene un precio que va a pagar. O nos sale más caro después. Por supuesto. Y vea que los delincuentes pueden analizar estas nuevas tendencias para apuntar a personas como las que usted me indica, que pueden tener información sensible y que la transmiten ahora por vías más inseguras, y robar información que puede ser importante, digamos, para la competencia. Entonces ahí es donde hay que tomar medidas. Si no, hay que tomarse esto como que bueno, todo con la tecnología está bien. No, hay que tomar cuidado, hay que tener cuidado. Hay tratamientos de datos personales, hay secretos funcionales en esos datos que se están manejando y que también se van a transmitir, y que si la computadora no es corporativa y es personal, bueno, ¿cómo vamos a manejar eso? Son muchas aristas que hay que ver, y por eso es que estos equipos tienen que tomar esa decisión con base en las actividades de la empresa, base el ordenamiento jurídico y cuáles son los posibles riesgos en el tratamiento de toda la información, ya sea datos personales o secretos corporativos. Corporativos, claro. Entonces es algo muy importante que no se tiene que tomar por la libre, y hay un elemento muy importante que lo hablamos, que con respecto a la ética y las buenas costumbres en este nuevo tipo de desarrollo digamos, del teletrabajo, y es, ¿usted se siente bien que le manden un correo a medianoche? Sí, no, jamás. Entonces esas reglas deben establecerse, y ya que se va a regular el teletrabajo a través de una adenda del contrato, son cosas que se pueden regular. ¿En qué momento se espera que nosotros contestemos? Porque de lo contrario, las personas empiezan a recibir correos en horas que no corresponden, los jefes empiezan, no, ahorita no puedo dormir, a las 3 de la mañana voy a enviar un correo, etc. Y eso, por supuesto, que puede generar malas relaciones a nivel laboral, y deben tomarse en cuenta en esta pequeña regulación que se hace cuando se decide cómo se va a ejercer el teletrabajo. Nuestra regulación no es fuerte a nivel general con respecto a este tipo de comunicaciones, sea teletrabajo o no, pero es algo en lo que debemos empezar a enfocarnos, porque son elementos que sí vienen a impactar en este mundo moderno donde el teletrabajo es la nueva realidad. No es simplemente irnos a hacer teletrabajo, sino qué más debemos tomar en cuenta a la hora de hacer teletrabajo. Como bien lo mencionaba nuestro experto, es el tema de la adenda. Preguntémonos como contadores, en el momento que nos enviaron a hacer teletrabajo, ¿a quién le hicieron una adenda? Donde las condiciones de este teletrabajo están realmente claras y están normadas o reglamentadas dentro de un contrato, porque realmente por la dinámica y lo pronto que ha sucedido todo, pues la solución, y acogiéndonos a las medidas, por supuesto, sanitarias del gobierno, tenemos que quedarnos en casa, pero de una u otra manera debemos seguir produciendo, debemos seguir trabajando, pero es muy importante,
y aprovechando que tenemos al experto acá en nuestra casa, realizarle la consulta. ¿Qué debería tener una adenda o qué debería yo esperar, también como contador dependiente de una empresa, que tenga este contrato de trabajo, o cuáles son las condiciones que deberían estar normadas tanto para seguridad mía como contador como de la empresa en la cual yo laboro? Sí, efectivamente, lo que debe regular son las nuevas condiciones de cómo inclusive se va a medir la productividad de las personas. Entonces, las reglas de cómo se van a utilizar las herramientas, por qué medios se va a transmitir la información, de qué forma se van a proteger los documentos de trabajo, entre otras medidas que deben decidirse: la jornada, si va a ser por objetivos, si va a ser un espacio en específico, por qué lado, digamos, en qué franja se va a recibir comunicaciones electrónicas, por qué vías, qué vías son formales y qué vías no son formales, cuáles son aceptables y cuáles no, porque podríamos pensar que se va a tratar de transmitir información confidencial por vías que no son seguras o aprobadas por la empresa. Eso debe estar regulado. Pero también hay un elemento muy importante, y es que muchas veces cuando estamos tratando de ver cómo vamos a medir la productividad del empleado, utilizamos, o se puede tratar de utilizar, algún tipo de herramienta que puede ser violatoria de derechos fundamentales. Y ahí es donde las empresas tienen que tener mucho cuidado, porque imagínense que usted, por tratar de proteger que el empleado trabaje de la forma correcta, que no le esté robando tiempo, utilice herramientas que son ilegales y que podrían considerarse un delito informático. Entonces, hay que tomar en cuenta inclusive el cumplimiento con la normativa penal. Dentro de las más importantes estaría que no se puede acceder a comunicaciones privadas, no se puede acceder a documentos privados, no deberían acceder al historial de navegación de una persona, y esto no necesariamente si se hace cuando la persona está en la casa, también cuando se encuentra en el trabajo, pero cuando se le teletransportan a sus casas, donde tienen sus oficinas virtuales, pues existe más la tentación de tratar de utilizar herramientas que no necesariamente cumplen con la normativa vigente en Costa Rica, y que COVID o no, usted no las puede utilizar. Entonces, es donde es importante asesorarse en la perspectiva legal y también de la parte informática, para que cualquier herramienta sea segura, pero también cumpla la ley. Porque eso es uno de los principales problemas que se tienen. Muchas veces se cree que porque una herramienta es lícita, no puede tener fines que van contra la ley. Claro. Sí, y de hecho, me parece a mí que dentro de la parte de control que pueden ejercer sobre nuestro trabajo cuando estamos en la casa, podemos pasar como esa línea, e inclusive he escuchado algunas personas que me dicen: colegas, me siento acosado inclusive. Entonces yo me pongo a pensar si realmente la línea es muy delgada por querer controlar tu trabajo o tu productividad o la eficiencia en el momento en que estás realizando las actividades. La persona se siente acosada porque tiene repetitivas llamadas, tiene el teléfono de su oficina desviado a su teléfono celular personal, y entonces empiezan a dar una serie de situaciones que, si bien es cierto, como usted bien lo mencionaba, podrían venir en contra de la legalidad, ¿verdad? Y de lo que permite el código también de trabajo. Totalmente, y le voy a poner otro ejemplo. Digamos que a nivel empresarial obliguen a que las personas utilicen un VPN, o sea, una red privada donde se transmiten las comunicaciones laborales. Si no se da una correcta capacitación y la persona está utilizando su propio equipo, existe la gran posibilidad que estas comunicaciones pasen por estas comunicaciones privadas, que no tienen nada que ver con trabajo, pasen por los servidores empresariales, si no se configura bien y si la persona no lo sabe utilizar bien. ¿Y qué pasa cuando eso es así? El informático que está monitorizando todo puede saber qué sitios está visitando usted. Claro. Entonces, vea qué grave. Si no se da una capacitación de cómo utilizar correctamente las herramientas y que las personas sepan qué es esta herramienta, cómo puede violar mi privacidad, cómo debería utilizarla, cuándo debería desconectarla, si está correctamente configurada para que solo se haga transmisión de comunicaciones laborales o si capta todo. Porque si se utiliza mal, podría haber una persona que puede estar vigilante de lo que la persona hace.
Y no necesariamente el patrono, puede ser un informático que simplemente quiere ver más y como no está normado y tal vez no sepa que podría estar cometiendo delitos, lo hace. Entonces vean cómo puede haber mucha ignorancia en todos los participantes y eso solo podría solucionarse con capacitación y normar esta actividad. Entonces muchas empresas ya están en teletrabajo, pero todavía están a tiempo de poder revisar sus prácticas para que después no estén inclusive en un proceso penal. Claro, y también en esto se me ocurre el tema se me viene a la mente el tema de fraude involuntario, por supuesto, que si yo en este momento soy dispuesta a hacer teletrabajo, ¿verdad? Por parte de mi compañía, probablemente me den un equipo que no sepa utilizar. Entonces no hay un tema de dolo, pero yo al no saber utilizarlo y no tener tal vez la seguridad correcta y con total desconocimiento, puede abrir una puerta para que así como el informático puede ver todo lo que yo hago, otras redes, otros canales, otras personas que se dedican pues a todo el tema de fraude informático puedan también entrar. ¿Y qué pasa en ese caso? Me llamaría mucho la atención de saber qué responsabilidad tendríamos nosotros en el caso de que nos suceda eso, porque nosotros tenemos los equipos, pero tal vez no fuimos capacitados de la manera correcta y si estamos sujetos a un fraude en algún momento, pues jurídicamente hasta dónde soy o no responsable de estar expuesto a un tema de estos. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que efectivamente las personas podrían estar vulnerables ante los ataques. Las empresas deberían saber cuáles son los riesgos, deberían categorizar toda la información que tienen a su disposición, informática o no informática, y medir el riesgo con respecto a la información que se está manejando y que existan protocolos más estrictos sobre la información más sensible. Sobre la pregunta que si usted por desconocimiento hace que la empresa esté vulnerable a una estafa informática, por ejemplo, pues su responsabilidad en lo penal pues va a ir dirigida específicamente a que si usted intencionalmente lo hizo o no. En la parte de un delito informático se requiere que usted, en conocimiento de que se va a dar esto, usted participe. ¿Verdad? Sin embargo, por supuesto que si usted, dependiendo de la normativa interna que haga, usted, digamos que de una forma muy irresponsable hace un tratamiento muy peligroso, pues por supuesto que también podría tener consecuencias laborales. Sin embargo, siempre tiene que analizarse cuál es la normativa interna de la empresa. Vivimos en momentos donde sí, muchas empresas se ocupan revisar cómo se están regulando este tipo de, digamos que transacciones informáticas que se están dando de todo tipo, porque los riesgos pueden ser muchos o pocos dependiendo del tipo de empresa, dependiendo de la información que se maneje, dependiendo de si invirtieron en programas informáticos de seguridad, si invirtieron en capacitaciones para sus empleados, porque si las personas no están capacitadas, entonces el riesgo aumenta. Claro. Porque los delincuentes saben que hay personas en sus casas manejando información muy confidencial y pueden lanzar ataques de ingeniería social para engañarles y de esa forma obtener esa información que los puede llevar a un paso más adelante para cometer un delito informático de una forma muy rápida. Claro, y acá es muy importante entonces, dentro del uso de estas herramientas, la seguridad, la prevención y pues la capacitación. Sin duda creo que son como los pilares básicos. Dentro de todo lo que tenemos ahorita, regulación derivado del COVID, pues ahora tenemos una publicación, me parece, pendiente de la Gaceta, donde nos dicen que todas las transacciones menores a 30,000 colones no van a requerir firma por el tema del contactless, por todo lo que estamos viviendo con el COVID. No sé si hay alguna regulación, si alguna otra normativa, digamos, que usted nos pueda comentar, que nosotros como contadores podamos tener en cuenta o que sea de nuestra importancia para conocerla, para estudiarla y para revisarla en torno a lo que es el COVID, ¿verdad?
y parte del sistema financiero o alguna normativa que nos pueda atañer a nosotros como gremio. Claro, tenemos que contextualizar esta norma que usted me está indicando y tiene que ver con tratar de disminuir la fricción en las transacciones de tal forma que las personas tengan menos contacto, digamos, con un lapicero, que tengan menos contacto, digamos, con las terminales, etc. Entonces, lo que viene a ser es una medición del riesgo del sistema financiero nacional con respecto a transacciones inferiores a los 30.000, y que si por A o por B se reporta que hay una transacción que es fraudulenta, pues el banco la va a asumir. Pero ojo, porque tal vez alguna persona que nos está viendo dice, entonces significa que yo puedo ir a comprar y decir que no fui. Mucho cuidado, porque realmente lo pueden acusar de estafa, porque está engañando a la entidad bancaria. Entonces, en los videos podría aparecer que usted lo hizo. Entonces hay que tener mucho cuidado, no pasarse de listo, porque existen herramientas para detectar este tipo de fraudes también. Pero lo que se busca es que las personas puedan utilizar este tipo de medio de pago, que usted en principio no debería ni siquiera tocar el terminal, que sea lo más libre de fricción posible, transparente, rápido, y de esta forma incentivar el comercio. Digamos, con este tipo de pagos donde no se transmiten tantas bacterias. Entonces, es importante también que nuestra sociedad avance a un momento donde digamos que las transacciones a través de comercio electrónico se realicen de una forma mayor, más segura y con tarifas más pequeñas e inclusive, ¿por qué no?, con impuestos más bajos. ¿Por qué? Porque el mundo se dirige a un mundo de comercio electrónico y Costa Rica no cuenta ni con una ley de comercio electrónico que sea adecuada, ni tampoco cuáles son las medidas que tienen que tomar los comercios y de qué forma protegerlos de forma adecuada, de protección de datos personales para de forma específica para este tipo de comercios. Entonces se requiere que avancemos también una normativa nacional que busque fortalecer el comercio electrónico, las transacciones más seguras, también asegurar que los bancos puedan proteger más a sus clientes para que no sean víctimas de estafas informáticas. Hay muchos procedimientos que deben mejorarse, se debe avanzar en tecnologías de inteligencia artificial para proteger del fraude a las personas. Es mucho lo que tenemos que avanzar en un tiempo corto, tomando en cuenta que los delincuentes son los primeros en hacer la transformación digital que tanto le lleva al Estado y a las organizaciones. Claro, sumamente importante, y definitivamente la idea y la base principal de estos programas de La Voz, y teniendo expertos del nivel de don Adalid, que le agradecemos mucho que esté hoy acá en el programa de La Voz, es básicamente transmitirles cuáles son las nuevas tendencias, transmitirles cuáles serían las mejores prácticas o cuáles serían las buenas prácticas, para que ahora que se dinamizó todo el tema de comercio, que se dinamiza todo a favor de la tecnología por las nuevas tendencias que tenemos y las nuevas modalidades de trabajo, que realmente nosotros entendamos parte de los riesgos a los que estamos expuestos, que necesitamos seguridad y capacitación, y que aunado a esto debemos tener un marco de referencia y reglamentar estas relaciones de trabajo, de teletrabajo, que nos van a llevar a tener información muy sensible que puede de una u otra manera caer en las manos equivocadas. A medida de cierre, a nivel de cierre, me gustaría que don Adalid nos dé un comentario final para todos los contadores que nos están viendo en este momento, y recordarles que este programa es patrocinado por Cyberful y por Tecapro. Importante para concluir que las personas que nos están viendo, cuando alguien les llame, les mande un correo, les escriba por WhatsApp solicitándole datos personales, no lo hagan, salvo que puedan estar con absoluta seguridad que están hablando con quien creen que están hablando. O sea, quiere decir que si usted realmente sabe que está hablando y lo puede garantizar, pues puede transmitir datos personales. De lo contrario, no lo haga. Si existe la menor duda, mejor corte la comunicación, llame de forma directa al teléfono, al correo electrónico que usted sí conoce de esta organización, institución o empresa, para evitar de esta forma ser víctima de los delincuentes. No siga enlaces que le envíen por cualquier vía para que usted llene datos personales, porque vea qué interesante, a las personas las llaman y les dicen:
vea, nosotros no le vamos a pedir ningún dato, a nosotros nos importa su seguridad. Les dicen, ingresen a este sitio y en el sitio les dicen, llene unos datos. Pueden venir contraseñas bancarias, que eso es lo más evidente y la gente me imagino que cae menos, pero también le dicen, es que para usted aplicar a esto o lo otro, ocupamos que usted vincule su correo electrónico. Ahí están las personas en un falso formulario de su oficial del correo electrónico, que puede ser Gmail, Yahoo, ponen su correo electrónico, su contraseña y correo electrónico creyendo que no se están exponiendo mucho, porque no les están pidiendo mucho, pero existen bancos que para la recuperación de la contraseña utilizan el correo electrónico. Claro. Si el delincuente obtiene el correo electrónico, puede cometer estafas informáticas y la persona puede perder mucho dinero. Entonces, si lo envían a llenar un formulario con datos personales, no lo haga. Evítelo todo lo que pueda, salvo que de verdad pueda garantizarse que es así. Y entre mayor urgencia en la transacción que le están diciendo que debe hacer, porque algo terrible va a pasar, probablemente el COVID se va a expandir y se va a morir todo el mundo, porque a ese nivel de urgencia le quieren convencer. Entre más urgencia, mayor debe dudar. Preocúpese más. Exacto, porque las cosas no son así. Ni las instituciones del Estado son tan eficientes para llamar a cada ciudadano, ni siquiera los bancos privados lo hacen tampoco. Entonces hay que dudar. Si hay mucha insistencia, dude. Llame a las vías oficiales, porque eso es una de las principales herramientas que utilizan los delincuentes. Y tenga sitios de su confianza para informarse sobre este tipo de informes, porque lo que llega por WhatsApp y es muy amarillista, normalmente es falso. Siempre investigue y confunda cosas que pueden perjudicar a los demás. Bien, bueno, entonces de esta manera cerramos un programa más de La Voz del Contador, esperando que toda esta información que les hemos traído a toda la familia de contadores privados sea totalmente de utilidad para cada uno de los que estamos ahora en nuestra casa, siguiendo los protocolos del Ministerio de Salud, quedándonos en casa y haciendo teletrabajo. Muchísimas gracias y hasta luego.